Buenos días. Hoy les madrugo a saludar. Para mí es una fecha especial. Para los que me conocen, mi nombre es Rubén Darío Burgos, hijo de Eleuterio Burgos, persona que fue mi padre y es mi padre hasta la eternidad. Hoy 17 de enero, para mí es recordarlo con nostalgia y agradeciéndole a Dios por haberme permitido compartir y aprender de Él muchas cosas importantes para mi vida. Para los que lo recuerdan y tienen gratos recuerdos de Él, les hago partícipe hoy en sus 20 años de la partida de este mundo, cumpliendo una labor en el campo de la medicina desde su niñez prácticamente, debido a cosas del destino. Mi padre, como cosas inexplicables de la vida, cosas inexplicables de Dios, mi padre se crió en un hospital. Gran parte de su juventud y de su niñez estuvo en el Hospital San Rafael en Tunja por muchos años. Después estuvo en Tuta, mi pueblo natal, donde tuvo su primera droguería, donde se casó y más o menos promediando los años 1970 tomó la decisión, por cosas del destino, venirse a estas tierras y servir en Puerto Santander por más de 30 años. Hoy para mí es un tiempo, un día de nostalgia, un día de recuerdos, pero yo lo recuerdo como una persona servicial, generoso, en muchos sentidos de la palabra. Generoso conmigo, por ejemplo, en transmitirme su conocimiento y sus experiencias durante toda su vida profesional en el campo de la medicina. Y para mí es un honor
un orgullo que Dios haya escogido a mi padre y que yo sea hijo de él. Tuvo sus cosas como todo ser humano. Como todo ser humano tuvo sus cosas, sus errores, pero analizándole la labor que cumplió en Puerto Santander, en ese entonces no había puesto de salud. Hace 2 años celebramos la misa allá y para mí fue un orgullo que todo un pueblo en la iglesia le reconocieran como pionero de los primeros servicios de salud. En ese entonces no existía el puesto de salud que hoy en día está. La medicina ha cambiado, ya hay más, aunque falta mucho por hacer, hay que trabajar mucho, sobre todo en las generaciones venideras, trabajar mucho en el mejoramiento del servicio de salud en el municipio. Yo les hago un llamado. Mi papá fue pionero en este sentido. Fue en ser servicial, él recibía partos, cosía. Él entregó su experiencia, su vida, desinteresadamente. Y nos dejó un legado, por lo menos a mí, un legado de servicio. Él tenía sus propias preocupaciones y a veces no tenía tiempo para nosotros. Pero hoy en día que yo a través de los años voy entendiendo por qué. A veces uno quiere que sus papás estén pendientes de nosotros y lo cobijen y lo sobreprotejan. Pero mi padre no nació para eso, su misión no era esa. Mi padre era para servir no solamente a una familia, sino a un pueblo. En la región del Táchira, en la región parte del Zulia, parte de Mérida y parte del norte de Santander y en Boyacá. Ejerció su labor. Vuelvo y lo repito, orgullo para mí, jamás me arrepiento, jamás, ni jamás estuve en controversias con él. Lo respeté muchísimo, lo escuché, le escuché su vida. Porque yo les recomiendo a ustedes, a veces nosotros creemos que nuestros padres son injustos con uno, pero nosotros no sabemos la vida que ellos tuvieron que atravesar para llegar a cumplir una meta y llegar y formarnos. Yo fue el primer hijo de mi padre,
Mi padre en esa época era soltero y fue cuando tomó la decisión de engendrarme a mí. Por cosas del destino, se le presentaron unas dificultades de salud y el médico le recomendó, y por decisión propia y como hombre y varón, quiso probar si podía engendrar hijos, el cual este pecho está aquí, que es una de las pruebas cuando mi padre engendró su primer hijo. Orgullo para mí, aunque mi niñez no estuvo con él, yo vine a estar al lado de mi padre, aunque él siempre estuvo al lado mío, siempre estuvo pendiente, me quería traer joven, pero Dios, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas no salen como uno cree. Era el día correcto, la hora correcta y el momento preciso. Hoy a sus 20 años lo recuerdo con mucho respeto, conociéndole su esfuerzo, su osadía y su profesionalismo. Les agradezco a todas las personas que hoy en día lo recuerdan. Recuérdenlo con cariño, como un servidor de Dios. Era muy católico. Le gustaba mucho por lo que fue criado en un hospital. En ese entonces había un convenio con la Iglesia Católica y los hospitales, el cual atendían las hermanitas de la caridad. Por cosas del destino, mi padre se crió ahí a una edad, pasó su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta su mayoría de edad dentro de un hospital. A muchas veces le preguntaba yo qué tipo de profesional fue mi padre. Yo mismo me cuestiono y miro, digo, hombre, en sus años donde el cuerpo está formándose y recibir un conocimiento en práctica, porque mi padre no asistió a ninguna universidad. Mi padre, su universidad fue el hospital en práctica. Él fue, como dicen por ahí, mirando y haciendo. No fue teoría, fue práctica de a muy temprana edad. En ese entonces no existía la rama de la enfermería superior y había muy pocos médicos, el cual mi papá fue director a muy temprana edad y fue jefe de urgencias del Hospital San Rafael por un tiempo. Debido a sus conocimientos en práctica, fue sacado por un médico saliendo, recién graduado, porque mi papá lo superaba en práctica y en conocimiento. Por eso aquellas personas que toman la decisión de estudiar medicina, tienen que mirar si hay vocación y si hay el don de servicio. Pues en eso tiene que haberse una entrega total. Ahorita lo estamos mirando en las pandemias, que todos los días estamos enterrando personal de la salud que entregan
como dicen por allá en mi tierra, con alba, mida y sombrero, sus conocimientos, arriesgando su vida por los demás. Mi papá tuvo la osadía de en un pueblo ser el médico, el boticario de muchas personas. Y aún todavía yo les agradezco a las personas que nos recuerdan, a sus viejos amigos, a los que pudieron compartir con él un momento de alegría a través de unas cervezas, una fiesta o algo así. Lo cierto que le digo es una cosa: nosotros no elegimos nuestros padres nos los pone Dios. Por ende, Dios así te ponga tu padre, como dice la canción de Diomedes. Y le dijo el padre de Diomedes que no importa que seas zapatero, pero quiero que seas el mejor. Mi padre en esa región me transmitió. Yo pues logré seguir su legado por su tiempo y todavía ejerzo aquí en Cúcuta, en la droguería El Terminal. Yo ya no trabajo, yo me separé de mi esposa anterior, de Martínez Velandia, el cual esa droguería le quedó en nombre de ella y ella es la que la dirige. Ya el legado de mi padre llega hasta ahí. El legado llega conmigo, va conmigo el linaje, a los que conocen la Biblia, hasta que yo me muera y le pueda, como dice en la palabra, dar la bendición a mi sucesor y decirle: hasta aquí llegué yo, ahora siga usted. Todavía no ha llegado esa persona y espero que mis familiares, mis sobrinos, porque mi padre siempre quiso que fuera un varón, pues bíblicamente siempre el varón es el que hereda la primogenitura o la bendición, la vocación y la bendición. Con mi padre teníamos charlas muy grandes, largas, de 7, 8 horas continuas todos los días por mucho tiempo. Tuvimos inconvenientes, se nos atravesó un enemigo, que acabó con la vida de él. Y a veces uno se pregunta, por ejemplo, José Gregorio Hernández, personas serviciales, humildes, con una entrega, pero su vida se va rápido. Para los que conocen la Biblia y la palabra de Dios, sin fanatismo, sin poner paredes, en la palabra de Dios no se ponen paredes, se escucha la palabra del Señor, no se siguen hombres, pues nosotros los hombres, sean sacerdotes, sean pastores, sean médicos, cualquiera puede cometer un error en cualquier momento. Y quiero que sepan que el mal o el diablo, como llamamos, o Satanás, ataca la cabeza, no la cola. San Gregorio era un servicial, mi padre era muy admirador de San Gregorio y muy fiel a sus conocimientos.
Y a veces me sorprendía con sus charlas y yo decía, pues no entendía hasta que leí sus libros y a través de sus libros empecé a descifrar la mente de mi padre y su manera de ser y su manera de ver la medicina y sobre todo lo más importante, haberse formado en práctica. Nosotros a veces recibimos una teoría que a la media hora, a la hora se nos olvida. No, en esa época eran otras épocas, no habían IPS, no habían EPS, no habían unidades de cuidados intensivos tan sofisticadas como hoy en día, pero algo hay muy importante que hoy en día la ciencia lo olvida, que es, mi padre tenía, y todavía aún los que conocen la casa de mi padre, en la parte de arriba hay una habitación, el cual mi padre meditaba, oraba y encomendaba a sus pacientes a Dios. Mi padre fue un instrumento usado por Dios. Por eso tantas cosas, a veces nosotros nos ufanamos y decimos que nosotros somos los que hacemos las cosas, mas no somos nosotros, es Dios el que pone nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y nos ayuda a tomar decisiones en momentos de ayudar, de direccionar a una persona. Yo como director de una droguería hago hasta donde alcanzo, hasta donde se puede, hasta donde la ley me lo permite. Antiguamente teníamos más recursos, teníamos más protección judicial, teníamos los derechos, podíamos prestar los primeros auxilios. Hoy en día eso ha cambiado. En la actualización de la farmacia nos hicieron ver muy claro las responsabilidades que adquiríamos, el cual ya las cosas han cambiado. Desafortunadamente, Colombia, y pues no es por desmeritar la labor de los médicos hoy en día, pero a través de esta pandemia se nos están yendo la experiencia y las grandes personas, porque es que una cosa es estudiar y salir, como dicen, recién desempacado, sin una experiencia laboral, y esa experiencia laboral no se logra por 1 o 2 años, eso se demora muchísimos años, ya que la medicina es muy extensa. Aquí tenemos una prueba, tenemos un COVID, el cual la ciencia está buscando cómo salvar la humanidad, está mutando, la mutación está más contagiosa. Entonces mi padre siempre me decía, esto nunca vas a dejar de aprender, no te creas el Superman de la medicina, respeta hasta donde tú puedes ayudar, y si no, ayuda al paciente a codirigirlo al especialista indicado y de confianza. Y cosa que yo tengo muchísimas amistades aquí, con médicos especialistas, el cual los codirijo y le pido la opinión. Está el doctor Oscar Parada, y hay una IPS que se llama Hilti América, Sanati, perdón, Hilti América es un laboratorio, Sanati, el cual tengo convenio con ellos. Cuando nosotros alcanzamos
a codirigirlos. Nosotros podemos atender unas gripitas, unos síntomas, pero cuando ya la situación se pasa de ahí, todo eso que les estoy diciendo son las enseñanzas de mi padre. Yo no me puedo comparar a él. Quise seguir la tradición farmacéutica, pero no me puedo comparar a él. Mi padre era un experto a través de la experiencia por tantos años ejerciendo esta labor. Por eso le digo muchas gracias a las personas que lo recuerdan hoy 17, que cumple 20 años de haber partido en este mundo a muy temprana edad, y no entendemos por qué las personas serviciales y que nos dejan una experiencia, Dios se las lleva. Por ejemplo, en este momento, ¿cuántos médicos con tanta experiencia que a muchos de ustedes y a mí incluso personalmente nos salvaron la vida? En una entrega total, sin miedo, cumpliendo una misión, cumpliendo el juramento hipocrático. Yo le digo a los jóvenes que se están graduando, que están estudiando, que yo quiero ser médico, primero tienes que informarte si tienes la vocación, si tienes el llamado, pues esta profesión no es fácil, es de decisiones, aunque ustedes no lo crean, pero cada que uno va a mandar un medicamento, siempre llega el mensaje a tu cabeza, a tu corazón, primero que todo a tu cabeza, para tomar la decisión si puedes ayudar o no puedes ayudar. Pero nosotros hemos olvidado todo eso, se nos olvidó, y la medicina ha tomado un ritmo mercantilista. Estaba mirando que ya esta vacuna está presentando un poco de problema. Yo se los había dicho, eso no es tan fácil, el tomar una decisión. Nos vamos a demorar muchísimos años porque mucha gente va a entrar en desconfianza. Y ya les digo, porque vengo de un legado, vengo de mi tío Leandro Burgos, tuvo 3 droguerías en Tunja, Boyacá, después siguió mi padre y después seguí yo. Y aún todavía estoy en el terminal, en el primer piso del Hotel Mari, en el punto azul, porque es la droguería Colombia y es azul. Ahí la vas a ver frente al terminal. Ahí me puedes conseguir para las personas que les gusta cómo yo los atiendo, cómo les regalo mi experiencia y si les puedo ayudar o no les puedo ayudar. Pero ya les digo, esto viene, yo fui el primer sorprendido en mi vida, jamás pensé en mi juventud que iba a recibir tamaño legado, y miraba una situación. Maradona fue un gran futbolista, ¿cierto? Y le preguntaron al hijo si iba a seguir el mismo legado de su papá de futbolista. Y él dijo, no, mi padre es excepcional y yo no puedo estar a la sombra, yo no soy ni la sombra de lo que es mi padre en el fútbol. Así me pasó a mí. Yo traté al máximo y estoy tratando al máximo en las investigaciones, en las actualizaciones, en estar atento a todos los procedimientos legales
que se deben hacer en esta situación difícil que estamos pasando. Pero no hay que perder la esperanza, Dios es el que tiene la última palabra. Y ya les digo, se está presentando un fenómeno, tanto en la parte médica como en los pacientes, y es el miedo a morir. Entonces tenemos que tener un poco, yo les decía, hay que tener más vida espiritual hoy en día, confiar, tener fe, tener la certeza, porque es que la fe es una cosa, pero la certeza ratifica nuestra fe de que lo que vamos a hacer va a funcionar, y Dios no lo va a permitir. Él es el que tiene la última palabra. Por eso no tengamos miedo, asumamos esto con madurez, con disciplina y con realismo. Es una realidad, ya les dije, esto no va a pasar de un momento a otro, se va a demorar, y no es como la pastilla milagrosa, como el tratamiento milagroso, y muchos charlatanes y muchas personas, muchas acuden a brujos, a chamanes, no. Toda la chamanería tiene una respuesta para el que ejerce por experiencia, sobre todo los chamanes indios que han sobrevivido a tantas circunstancias. Todo tiene su explicación. Nada es tan mágico como ustedes creen. Después les voy a hacer un video sobre por qué suceden las cosas en las cosas de cuando hacemos remedios caseros, que fue que me dijeron que hiciera esto y esto. Eso tiene una razón física, hay una reacción farmacodinámica, pues hay muchos medicamentos que son sacados de las plantas, de los animales, pero siempre que vamos a hacer eso tenemos que estar basados en un libro. Mi padre siempre. Una anécdota que jamás se me olvidará. Mi padre tocó la medicina alopática, que es la medicina tradicional, la medicina homeopática, que es la medicina que actúa sobre las enfermedades psicosomáticas o psicocreadas por el hombre, la medicina espiritual. Entonces, como yo le explicaba, si nosotros tenemos la fe y la certeza de que el milagro va a ser hecho, porque es que para que haya un milagro tienen que haber dos convencimientos: uno, el que lo está ejecutando, y otro, el que lo está recibiendo. Por eso cuando yo voy a vender un medicamento o voy a recomendar un medicamento, cuando yo veo la actitud de la persona que no tiene el convencimiento ni la fe, no se lo vendo. Porque sé que va a perder su dinero porque no está convencida, ni tiene la fe ni la certeza de que el medicamento le va a hacer. Enseñanzas de mi padre. Una anécdota de las muchas que tuve con él, que a mí me parecían ilógicas, me parecían raras, porque mi padre fue más allá de lo que aprendió por casi 15 años en un hospital. Y una de las anécdotas, y para finalizar, fue su sopa de acero. Cuando yo subí al tercer piso, vi a mi padre haciendo una sopa de acero. Dije, pero, hombre,
no me, no me entraba en mi cerebro qué era eso. Bien raro. Después me puse a mirar sus libros y veo a un médico hindú que utilizó la medicina alternativa y encuentro la sopa de acero. Un médico que se internó en Cumaná, en la región de Cumaná, en Venezuela, por 17 años, el cual sacó alternativas para aplicarlas en el profesionalismo, siendo médico. Entonces, los que siempre han transformado la medicina, tanto la homeopatía como las esencias florales, como, bueno, todo lo que llamamos alternativa, son los que han roto los protocolos de la medicina tradicional. Pero siempre les digo una cosa, una enseñanza de mi padre: la última palabra la tiene Dios. Hoy elevo una oración para mi Padre, y rogando a mi Padre Celestial, implorando por su alma, ya que nosotros decimos vamos a pedirle a las santas ánimas, son tradiciones. Pero si nosotros somos católicos o evangélicos, vamos a mirar que ellos están esperando el juicio. Entonces nosotros debemos orar, es al contrario, nosotros debemos orar por ellos, hablar con Dios muy en la intimidad y enseñarles, darle a conocer lo importante que fue esa persona en nuestras vidas. No me quedé con mi padre. Prácticamente como que me dejó olvidado. Pero hoy le agradezco. Y le doy infinitamente muchas gracias a Dios por el padre que me dio y por mi madre. A pesar de que no fui hijo de un matrimonio, yo prácticamente fui un experimento. Mas sin embargo, fueron los padres que Dios me asignó, y dice el cuarto mandamiento: honra a tu padre, a tu madre, si quieres tener una vida próspera, larga y duradera. Respétalos, y si no eres capaz de respetarlos, por lo menos aléjate de ellos y muy dentro de ti acéptalos. El problema no es de los padres, el problema es de los hijos. Porque el que no aprende la experiencia de los padres se va a estrellar con el mundo y va a aprender a los golpes. Yo le aprendí muchas cosas a mi padre, del cual ahorita en tiempos de pandemia me he aprendido a defender, a ayudar a mucha gente, a orientarlos y atreverme a hacer estos videos. Para mí no es nada. Las redes son un campo de comunicación y un medio de información para que mis amigos, familiares, allegados y personas que me conozcan o no me conozcan reciban al menos un consejo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Es mi experiencia, es mi manera de vivir, y hoy les digo y despido esto con un Padre Nuestro que elevo como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hoy, Padre Santo, en los 20 años de mi Padre, oro por el alma y los invito a orar y a unirse a mí para las personas que mi Padre fue importante en ustedes, a mis familiares, a mis sobrinos, a mis hermanos. Es una fecha especial, por eso me he vestido de gala, porque mi Padre no ha muerto, mi Padre vive en nosotros, dejó un legado y mi Padre nos está esperando, porque nosotros también nos vamos con Él. Y como siempre les digo, mi oración final: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Le doy gracias a Dios por la fortaleza que me dio, por el cambio de mi vida. Ya les dije, gústele a quien le guste, son las circunstancias de la vida. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ningún problema con mi separación, con mutuo acuerdo, y hay malentendidos, y yo estoy rehaciendo mi vida. Y cuando les pongo en mi historia, en mi perfil, es informándoles que yo estoy rehaciendo mi vida y tengo todo el derecho a hacerlo, porque soy un ser humano y estoy bajo la voluntad de Dios y acepto todo lo que Él me ponga en el camino, dejándome dirigir por el Espíritu, mas no por mi mente. Que mi Dios me los bendiga, y gracias a ustedes por recordar a mi Padre hoy en su 20º aniversario. Y le doy infinitas gracias, que lo que no me dio de niño, me lo dio de adulto. Sobre todo su ejemplo. Siendo una persona de origen campesino, para mí es un orgullo que un campesino haya logrado dejar un legado, una historia que continúa. Muchas gracias. Que mi Dios me los bendiga, me los proteja, me les dé salud, y ya le digo, la fe y la certeza de lo que se confía. Y la última palabra la tiene Dios. No se les olvide. Muchas gracias.